Gracias por conectarte en esta noche a nuestra mesa de mentoreo. Yo soy la profeta Corey Gómez y es una bendición poder compartir contigo nuevamente de lo que el Señor nos está entregando. Empecé una nueva serie en la entrega pasada y estamos viendo un tema que he llamado Recuperando aquello que hemos perdido. Y fue interesante, ¿no? Te compartía la semana pasada cómo el Señor me llevó a este tema, me dio una instrucción de buscar en algunos archivos y cuando busqué, encontré este tema, me doy cuenta que había empezado este tema hace un tiempo, nunca lo terminé, nunca lo enseñé y cómo el Señor, desde que lo retomé, ha empezado a ministrar a mi vida de una manera interesante. La semana pasada, entonces, empezamos con este tema y quiero leer el, el pasaje en donde estamos. Estamos hablando en 1 Samuel 7, versos del 1 al 3, y te decía que para este momento Israel había perdido el arca del Señor. El Señor había hablado a través de Samuel, había dado instrucciones al pueblo. Los ancianos no quisieron escuchar a Samuel, trajeron a los hijos de Elí con el arca del Señor. Ya Dios había desechado a Elí y a sus hijos, sin embargo ellos insistieron en un liderazgo que estaba corrupto, en un liderazgo contaminado, en un liderazgo sin visión, en un liderazgo sin unción, pero que tenía pedigrí simplemente, y prefirieron irse con los hijos de Elí, que en la misma Biblia dice que eran los hijos de Belial, y traen el arca, se enfrentan a los filisteos, pierden el arca. Ya habíamos hablado de todo esto, esto es más o menos el contexto en donde estamos. Para este momento, en este pasaje que estamos leyendo, el arca tiene 20 años en la casa de Abinadab y para el momento del verso 3 dice que Samuel le habla a todo el pueblo y ahí es donde estuvimos. Bueno, la semana pasada estuve hablando un poco de por qué estuvo en la casa de Abinadab, por qué se separó a Eleazar como el que iba a cuidar el arca y hablamos de todo esto. Y yo quisiera entonces retomar solamente el verso y que podamos entonces partir desde donde quedamos la semana pasada. Dice en el verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Verso 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Me gustaría retomar desde el punto donde Samuel exhorta al pueblo diciéndoles, ya lo vimos, pero me gustaría retomar a partir de allí. Les dice, si de todo su corazón ustedes se vuelven al Señor, y veíamos cómo la palabra volverse tiene el significado, se aplica de manera específica a regresar por un camino que ya hemos transitado. Y tiene mucho que ver con lo que el Señor nos habla en el Apocalipsis cuando le dice a una de las iglesias, una de las cosas que yo tengo contra ustedes es que han dejado su primer amor. Estamos en un tiempo donde nosotros necesitamos volvernos a Dios. Hemos conocido al Señor, o sea, somos un pueblo que hemos conocido a Dios, que hemos experimentado, me gusta más la palabra en inglés, experienciado a Dios. Hemos vivido, hemos caminado a la altura de muchísimos desafíos, pero quizás por muchas guerras, por muchas situaciones que hemos vivido, nos hemos cansado, incluso pudiéramos usar la palabra o la frase, nos hemos deteriorado emocionalmente y espiritualmente, y esto ha hecho que nos enfriemos y hemos dejado de ser apasionados por nuestro Dios. Es tiempo de volvernos al Señor. Cuando usa la frase que volvernos a Dios, pero de todo vuestro corazón, yo decía que esta palabra es equivalente al arrepentirse, pero de manera genuina. Yo quisiera que pudiéramos ver nuevamente algunos principios del arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento es la palabra metanoeo, que significa pensar diferente, cambiar la forma, la estructura mental con la que hemos estado operando. Tiene que ver
con el término reconsiderar. Es considerar nuevamente los hechos a la luz de la realidad, poder hacer un análisis concienzudo de las cosas, de nuestras decisiones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestras conductas y poder traerlas a la luz de la palabra vamos a decir, a enfrentarlas con la palabra de Dios. Permítemelo refrasear de esa forma, y entonces poder decir, necesitamos literalmente cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Hay una frase interesante que a mí me ha llamado mucho la atención cada vez que he enseñado el tema, y es cuando Jacob, que sale de la casa de su padre, y nosotros conocemos esa historia, y se encuentra en Betel y todo eso. Hay una frase que el Señor le dice a Jacob, que es una frase que yo he tomado para mi vida de manera literal, desde que en un tiempo muy especial que Dios me la ministró, y siempre me la debo recordar a mí misma, y quiero ministrártela a ti. Y es cuando el Señor en Génesis 28:15 le dice a Jacob, no te dejaré hasta que hayas cumplido, esto es Jacob al Señor, con lo que has dicho. Tiene que llegar un momento donde nosotros le digamos al Señor, yo no me voy a soltar de ti hasta que tú me cumplas las promesas que me has dado. O sea, Señor, yo no me voy a apartar de ti, yo no te voy a dejar. Y que el Señor también está diciéndonos la misma frase, yo no te voy a dejar hasta que haga contigo lo que tenga que hacer. Hay un pacto entre el Señor. Cada uno de nosotros necesitamos entender que Dios no nos va a soltar hasta que haga en nuestras vidas lo que Él se ha propuesto. Cuando el Señor lo dijo a través de Jeremías, dice, yo tengo pensamientos, yo tengo planes para ti. Y esos pensamientos y esos planes no son para meterte en el infierno, sino que esos planes son de bienestar, son de prosperidad. Esos planes son para que tú cumplas el propósito para el cual yo te formé. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y esta es una regla, esta es una promesa, una palabra que debe estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que en los momentos de dificultad, en los momentos de guerra absoluta, donde quizás por el furor de la situación que se vive, a veces podemos perder la perspectiva, que esté escrita esta frase de tal manera en nuestros corazones que no nos olvidemos y en nuestra mente. La iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, la eclesía, ahora, cuando estoy hablando de que nosotros somos la iglesia, es porque el Señor no habita en un lugar hecho de mano de hombre, sino que habita en el lugar que Él escogió para sí mismo y que Él está edificando. Que somos personas, somos tú y yo unidos por el vínculo de la paz, por el vínculo del amor, y como cuerpo nos ayudamos mutuamente y entonces nos desarrollamos, crecemos, y el Espíritu Santo en ese cuerpo, en esa eclesía, funciona de tal manera que cada uno puede operar en sus dones llamados ministerios, nutrimos al cuerpo y manifestamos a Cristo a la tierra. Ahora, cuando el Señor está hablando entonces de la iglesia, está hablando de esa figura. Entonces la iglesia tiene que convertirse en un lugar que promueve voy a usar esta frase, una renovación radical de la mentalidad de la gente. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es una renovación, un cambio radical en la mentalidad. Y la iglesia tiene que ser el instrumento poderoso en la mano de Dios para promover estos cambios. Cuando en 2 de Corintios el apóstol Pablo en el capítulo 10 del verso 4 al 6 nos habla de la guerra espiritual, es interesante que la guerra espiritual que el apóstol plantea dice que se lucha, que se guerrea, se batalla, es en la mente. Quiero leértela. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, dice, para destrucción de fortalezas, y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos que se están levantando en contra de lo que conocemos de Dios, argumentos, razonamientos que se están oponiendo a lo que nosotros sabemos o conocemos o hemos experienciado de quién es Dios. Esa guerra espiritual, entonces, esas armas que el Señor nos ha entregado son poderosas para destruir esos razonamientos. Y dice, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Un sistema de pensamientos, un código mental, paradigmas mentales que nos encierran y que nos impiden avanzar en los propósitos eternos y perfectos de Dios para nuestras vidas y para nuestras generaciones, porque esa es la razón por la cual necesitamos utilizar el armamento y tenemos que derribarlas, tenemos que destruirlas y tenemos que traer a nuestras vidas un cambio radical en nuestra forma de pensar. La palabra de Dios entonces es, de acuerdo a esto, porque ella es una de esas herramientas, la que produce la transformación en esta mentalidad, en la mentalidad de nosotros los santos, en la mentalidad de nosotros, su iglesia, de nosotros, su eclesía, de tal manera que seamos un pueblo relevante para el tiempo que nos corresponde vivir. Y mira que es una responsabilidad que tenemos en el tiempo presente. Estamos viviendo un tiempo sumamente importante, decisivo en el mundo natural y en el mundo espiritual. Estamos viviendo un momento que está marcando una separación en lo que fue y en lo que es. Y como la generación Juan, como la generación Elías, que hemos sido llamados a levantarnos en este tiempo con una palabra y una declaración que establece el reino de los cielos en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad de la misma manera que se echa en los cielos. Señor, haz esa voluntad en la tierra. Haz esa voluntad, Señor, en mi tierra, en esta tierra, la tierra de mi vida, pero también en la tierra de mi familia, porque yo no quiero que mi familia se pierda, pero también en la tierra de mi comunidad, pero también en la tierra de mi nación. Estamos en un momento donde la oración de Jesús, el Padre Nuestro, como lo conocemos en español, o el título que se le dará en inglés, la oración del Señor, tiene que convertirse en una realidad en nuestra vida. El apóstol Pablo, nuevamente, en el libro de Romanos, este es uno de los versos, por cierto, que yo utilizo casi todas mis enseñanzas, siempre de alguna manera está introducido Romanos 12:2. Mas sabemos que el juicio de Dios es Romanos 12:2. Estamos que necesitamos, escribí aquí mal el verso, pero dice que no podemos amoldarnos a este sistema. No podemos amoldarnos a este siglo, no podemos amoldarnos a las corrientes de este tiempo. Una de las frases que está en este momento es la cancelación de la cultura. Ahora, si la cancelación de la cultura, a lo que se está refiriendo esa frase, tuviera que ver con una cultura alejada de Dios, una cultura que perdió los principios de Dios. No, es cancelar una cultura donde haya respeto por los padres, cancelar una cultura donde le demos honra al que honra merece, cancelar una cultura de principios, de valores familiares. O sea, eso es lo que la corriente de este siglo está atacando. No te amoldes al tiempo que has vivido, sino transforma tu manera de pensar, transforma tu manera de vivir. Y de esa manera comprueba la verdadera voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y Samuel sigue y le dice, ustedes no solamente se van a arrepentir, ustedes tienen que servir al Señor solamente. Es la misma frase que utilizó Elías. ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar en dos pensamientos? Esa era una de las versiones, que por cierto es la Reina Valera, una de las más usadas. Elías le dice lo mismo al pueblo. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar cojeando de un pie? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar queriendo saltar en dos charcos? ¿Hasta cuándo ustedes quieren vivir en dos mundos? Es tiempo de tomar decisiones radicales. Dice que Jehová sea su único Dios y utiliza la palabra servir. Ahora, la palabra servir que utiliza allí el autor en ese pasaje es la palabra abad, que tiene que ver con adorar, pero en todo sentido. Uno de los problemas de la iglesia moderna, o sea, de la iglesia del siglo XX, es que nosotros entendemos adoración como un ritual de domingo, los más espirituales, en su casa o en el carro, que incluye que solamente cantar y llorar y gemir u orar. Adorar tiene que ver con todo mi estilo de vida, cuyo propósito es entregarle a Dios la honra que Él merece. Eso implica mi forma de vestir, eso implica mi forma de hablar,
eso implica mi forma de relacionarme con la gente, eso implica, por supuesto, el que yo busque al Señor. Ahora, ¿cómo yo lo busco? Es tiempo de que nosotros sirvamos solamente al Señor, que honremos a Dios, que Él sea nuestra prioridad, que Él sea nuestro recurso, que Él sea nuestra fuente. Cuando en Éxodo 34:14 el Señor dice, no adores a ningún otro Dios, pues el Señor es muy celoso, y esto lo compartía la semana pasada. Allí la palabra celoso es caná, que tiene que ver con celo de justicia. Dios es un Dios celoso de la justicia, y recuerda que nosotros somos hechos justicias de Dios en Cristo a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, seguimos porque esto es parte de lo que yo di la semana pasada, pero quería retomarlo porque creo que es importante que estos principios los retomemos, los volvamos a mirar y hagamos nuestros estos principios y decidamos caminar en ellos. Dice que ellos quitaron los baales de su corazón y prepararon sus corazones para Dios. En la traducción de Message, ese verso 3 se traduce, Samuel se dirigió a la casa de Israel y les dijo, si realmente quieres volver a Dios, limpia la casa. Si realmente nosotros queremos regresar al Señor, es tiempo de que nosotros limpiemos esta casa. Es tiempo que nosotros limpiemos nuestra familia. No puede ser que nosotros que nos llamamos cristianos, que somos gente de Dios, tomemos o tengamos, vamos a decir, rompamos relaciones donde no nos hablamos, donde no nos vemos, donde no nos buscamos. Yo conozco de experiencia personal a nivel familia, eso es algo que yo he estado experimentando en los últimos años. Gente, familia, por quien he luchado, con quien he tenido, o por quien he tenido amor, simplemente deciden cortarte de un día para otro y simplemente es como que te moriste. O sea, y somos de Dios. Y lo peor es que para justificar sus actitudes, crean un código de descrédito. En este caso, estoy usando mi propio ejemplo, porque creo que es importante, y no como víctima, por el contrario, pues yo no soy víctima de nadie, gracias al Señor, no es mi mentalidad. Lo estoy hablando con respecto a cuál es la experiencia de los últimos tiempos. Estamos en un momento donde nosotros necesitamos limpiar la casa, y la casa se empieza limpiando entendiendo que hay otros miembros en la casa. Dios nos levantó como un cuerpo, somos los miembros los unos de los otros. Si realmente queremos volver a Dios y no tener una adoración, un ritual vacío, religioso, estúpido, entonces necesitamos limpiar la casa. Sigue diciendo esta traducción de Message, deshazte de los dioses extranjeros y de las diosas de la fertilidad. Aférrate firmemente a Dios. ¿Qué dioses extranjeros? ¿Qué son? ¿Qué significa eso? Cuando hay cosas ajenas a Dios en nosotros, cuando Dios deja de ser la fuente inagotable de vida para nosotros, cuando para nosotros hay otras cosas que son más importantes o son prioritarias. Y el hecho de que aquí la diosa de la fertilidad no solamente es la de procrear hijos, hijitos de carne y hueso, pero es todo lo que tiene que ver con producir, concebir sueños, visiones. O sea, cuando el recurso, cuando la inseminación en nuestras vidas no es por el Espíritu, cuando estamos siendo embarazados por cualquier visión extraña, estamos adorando a Asterot. Estamos adorando a la diosa de la fertilidad. Y dice, necesitas aferrarte, y esta frase que es la que quiero estudiar, aférrate firmemente a Dios. Decía en la Reina Valera del 60, prepárate, prepárate. O sea, si tú quieres, tienes que apartarte de los dioses extraños y prepárate, dice Reina Valera en esta versión, aférrate firmemente a Dios y solo a Él, y Él te salvará de la opresión filistea. Hay otra versión del Living Bible, que esa partecita, aférrate firmemente a Dios, que es traducida por Reina Valera como prepárate, dice, determina que vas a obedecer solamente al Señor, entonces Él te rescatará de los filisteos. Y hoy espero poder revisar contigo esta frase, prepararse, que te decía la semana pasada, es una palabra en el original interesantísima, es la palabra
cajón de donde podemos extraer varios principios y podemos aplicar a nuestra vida estos principios para nosotros caminar en el tiempo que nos corresponde, pero en la dignidad de nuestro Dios, en el poder de nuestro Dios, en el poder de su fuerza. Prepararse, cum, significa, primero, estar listo, estar listo, ser oportuno y apropiado. Veamos algunos principios. Cum, concretamente, la raíz denota estar asentado con firmeza, anclado y afirmado con seguridad. La eclesía, la iglesia del Señor, dice, no solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también lo establece, estamos fundamentados firmemente en una roca y esa roca se llama Cristo, es la persona de Cristo. Lo encontramos en muchísimos pasajes, pero quiero escoger Efesios capítulo 2, versos 20. El verso 20 dice, edificados sobre el fundamento, los apóstoles y profetas. Esa frase no quiere decir que ellos son el fundamento, sino que ellos establecen un fundamento y ese fundamento tiene una piedra angular, un molde, un modelo que tiene que estar repetido en todo ese fundamento, es Jesucristo mismo. Entonces, verso 21 dice, en ese fundamento que es Cristo mismo, en quien todo el edificio, bien ajustado, bien colocado, agarrándose una piedra con la otra, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Interesante que es un edificio que va creciendo, o sea, hay una dinámica de crecimiento, no para. Esta dinámica no se para. Dejaron de edificar. No. La edificación la hace Cristo. Él es la roca, la piedra angular, pero también él es el que nos edifica. En Isaías 28:16, hablando del Señor Jesucristo, dentro de las profecías mesiánicas, encontramos, por tanto así dice el Señor Dios. He aquí pongo por fundamento en Sión, la iglesia, una piedra probada, no es cualquier piedra, no es una piedra que agarramos, ay mira, este principio me gusta, se aplica a mi vida, una palabra probada, una palabra que dejó su lugar de gloria, se hizo hombre, caminó entre nosotros y caminando entre nosotros manifestó la gloria del unigénito del Padre que estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Cuando uno de los discípulos le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cuánto tiempo he estado yo entre ustedes? Le dice. ¿Cómo es posible que tú digas, muéstranos al Padre, si yo he estado entre ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre porque somos uno. El Señor, la palabra, se hizo carne. He aquí pongo un fundamento en Sión, una piedra probada, angular. Es preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Otra versión dice, el que crea en ella no será avergonzado. Primera de Corintios 3:11 dice que esa piedra, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. En el primer pasaje decía que hay un fundamento que los apóstoles y los profetas establecen. Pero bien claro, si ese fundamento que ese liderazgo está estableciendo no es Cristo, ese liderazgo es falso. Porque nadie puede poner un fundamento distinto al que el Señor ya estableció. Hay un fundamento sin lugar a dudas. Ese lugar es Jesucristo. El que ya está puesto es Jesucristo. Ahora, recuerda que estamos hablando de principios. Cuando Samuel le dice, prepárense. O sea, ustedes quieren que Dios restaure aquello que ustedes han perdido. Ustedes necesitan dejar a los dioses ajenos, sacar a la diosa de la fertilidad, es decir, que te embaraces, la visión, los sueños, los anhelos, eso de lo que tú te estás preñando para parir, para ti, para tus hijos, para tus generaciones, para tu congregación, para tu ministerio, que para tu nación, lo que tú estás visualizando sea un sueño concebido en el poder del Espíritu Santo de la misma manera que María concibió. Es decir, que nos embaracemos de él. Quita de una sola vez
esas fuentes ajenas. Y prepárate, y esa palabra, primera forma para prepararse, kun, sé establecido en la verdad que es Cristo, sé establecido en una roca de manera inconmovible. Seguimos. Segundo principio, kun también se refiere a afirmar la descendencia, pero no es afirmar esa descendencia como mucha gente, ¿verdad? Que encontramos. Tenemos gente, esto no se ve solamente en nuestros países que los llaman tercermundistas. Resulta ser que en este país del primer mundo encontramos que hay gente que se llena de muchachitos para que el gobierno le dé, mientras más muchachitos tienen, el cheque es más gordo, se lo gastan en lo que les da la gana. Y los muchachitos siempre andan mocosos, llorando, no estudian, mal vestidos. No, no es ver una descendencia para que otro me ayude a levantarla. Kun significa que tú estableces o afirmas una descendencia, la descendencia, pero para verlos prosperar. Es decir, establecemos a nuestra descendencia, la firmamos en la roca y la visión de la cual nos embarazamos es verlos a ellos prosperar. Prosperar no solamente tiene que ver con la parte financiera, material, aunque pueda implicar y la implica. Pero estamos hablando de la prosperidad en Dios, que significa crecer en lo que es los propósitos de Dios, el destino de Dios para nuestras vidas, que podamos exceder en excelencia, en caminar en ese propósito y en caminar en ese llamado. Es interesante cuando el apóstol en el libro de Gálatas nos habla acerca de la muerte de Cristo. En el capítulo 3, versos 13 y 14 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Interesantemente, está esa aplicación que todos nosotros manejamos. Ya nosotros no nos movemos por el antiguo pacto, el pacto mosaico, ahora nosotros nos movemos bajo el nuevo pacto, que es el pacto de Cristo. Sí, pero yo quiero llevarte a que este pasaje, y que implica eso completamente, también es más profundo que eso. Nos está redimiendo de la maldición de la ley, que es, por ejemplo, si mis padres caminaron de cierta manera y vino sobre ellos una cosecha, entonces ahora yo como hija tengo que vivir en esa maldición. No, la muerte de Cristo me alcanza de tal manera que entonces yo puedo caminar en la libertad de Él, a pesar de lo que hicieron mis padres, a pesar de lo que hicieron mis abuelos. Ahora, hay leyes que, ¿cómo acceso ese poder de la muerte de Jesús? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Porque eso no es algo instantáneo, como lo quiere predicar ahora la nueva enseñanza de la supergracia. Está diciendo, Cristo me redimió, fue algo pasado, de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él fue hecho maldición por nosotros. Escrito está, todo lo que es colgado en un madero es maldito. Todo lo que se cuelga en la carne, porque madera en la Biblia habla de la naturaleza pecaminosa. Todo lo que nosotros hacemos en la carne es maldito. Es tiempo de que nosotros entendamos que nosotros no somos seres carnales, sino seres espirituales, porque Cristo nos ha redimido de nosotros movernos en lo que perciben nuestros sentidos naturales nada más. Él nos ha librado de esa maldición. Nosotros somos seres, cuerpo, alma y espíritu, pero estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. No sé si tú me estás siguiendo, yo espero que sí. No estoy desechando el hecho de que nosotros estamos en un pacto más excelente con Cristo, pero quiero llevarte de manera práctica. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario me lleva o me convierte en una persona capaz de vivir en el espíritu permanentemente, porque todo lo que hago en la carne es maldito. Eso es lo que está, todo lo que se cuelga en el madero, en la naturaleza carnal, entonces produce muerte.
para que en Cristo la bendición de Abraham, una vez que yo camino, entonces dice, sí, como soy bendecido, ya no soy maldito porque Él me redimió. Ahora, lo que es la bendición de Abraham, me alcance, aunque yo no era de su familia, a fin de que por medio de la fe, entonces aquí establece cuál es esa prosperidad para nuestras generaciones que entregamos. Reciban la promesa del Espíritu. Hay algo que es importante en nosotros. Claro, hay una teología, hay una enseñanza práctica, que tampoco es que es mala, pero se quedó pequeña. Y es que llevamos el mover del Espíritu Santo solo a una experiencia de hablar en lenguas. Y resulta ser que cuando estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, activado en nuestras vidas, moviéndose en nuestras vidas, estamos hablando de una dimensión de autoridad, de una dimensión de poder, de una dimensión de conocimiento revelado que sobrepasa nuestra constitución carnal, el tal como somos, y pasamos, el Espíritu Santo en nosotros nos convierte en el verdadero Adán. Hay dos hombres en la tierra, un Adán que está muerto y produce muerte, que es el primer Adán, y un segundo Adán que murió pero resucitó, tiene vida eterna, se convierte en dador de vida, está sentado a la diestra del Padre en las alturas desde donde gobierna. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, entonces nos hace o nos coloca en ese orden del segundo Adán. Para que por fe, dice Pablo ahí, entonces recibamos la promesa del Espíritu. Recordemos que estamos hablando de principios. Primer principio, cum, tiene que ver con una eclesia fundamentada en la roca. Y está allí y es inconmovible. Ese es un fundamento que no se mueve. Segundo principio, es donde afirmamos, establecemos una descendencia, pero una descendencia próspera. Y esto es porque tenemos una promesa, la promesa de Abraham a nuestras vidas. Ahora, recuerda que la promesa de Abraham fue, el Señor le dijo, Abraham, te voy a hacer padre de multitudes. O sea, tú eres un padre de muchos. Y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, en tu generación, en tu descendencia, las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y cuando el apóstol está diciendo aquí que Cristo nos redimió de la maldición del pecado para que pudiésemos heredar entonces la bendición de Abraham. ¿Cuál bendición? Que siendo parte de la simiente de Abraham, nosotros también entonces producimos una simiente que trae bendición a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí. Y esto es operativo porque el Espíritu Santo es activo en nuestras vidas. Tercer principio. La idea de cum, estar preparados, recuerda que esa es la traducción en la Reina Valera, el hecho de tomar una decisión firme. Tiene que ver con estar preparado o terminado, es decir, alcanzando el propósito establecido. No es, ¿sabes que es muy fácil empezar proyectos? Lo difícil es terminarlos. Ahora bien, cuando Dios hizo al hombre y lo colocó en el huerto del Edén, el hombre en su corazón como creación, era una creación perfecta. El hombre toma decisiones porque dentro de todo lo que Dios le dio, le da la capacidad de decidir su presente, y por supuesto esas decisiones afectarían su futuro, su destino. Cuando estamos hablando entonces de estar preparado o terminado, estamos hablando aquí de que nosotros, empezando un proyecto, terminando un proyecto, pero veámonos a nosotros mismos como el proyecto de Dios. Primer Adán no terminó el proyecto de Dios, pero Dios no se dio por vencido y dijo, ay no, se me echó a perder el plan. No, el plan de Dios iba a venir a cumplimiento. Y el segundo Adán se hace el varón perfecto. Y nos queda como un modelo que nosotros subamos a eso. Estoy diciendo que cum implica
prepárense, ustedes tienen una visión por delante, lo dice el autor de Hebreos de esta forma. Miren, ustedes necesitan seguir avanzando. ¿Y cómo lo van a hacer? Pongan sus ojos en Cristo, allá, el autor y el consumador de la fe. Y entonces dice, fíjense el ejemplo de Jesús. Jesús no se quedó simplemente con la cruz y dijo, ay, Dios mío, qué problema, la cruz, qué dolor. No, sino que pudo ver más allá de la cruz. ¿Puedes tú ver más allá de los problemas y las dificultades que tienes en este momento? ¿Puedes tú mirar más allá de los procesos dolorosos que estás viviendo? Pues yo sí lo declaro en el nombre de Jesús. Podemos ver en el nombre de Jesús porque nosotros estamos preparados, es decir, somos una generación Kun. Podemos ver nuestro destino allá en Cristo y alarlo. Recuerda que cuando dice en Apocalipsis que Cristo murió por la humanidad desde antes de la fundación del mundo, está hablando de esto. Es decir, que el plan del Señor Kun estuvo preparado Kun desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos ser la gente que Él podía usar en el tiempo que nos corresponde vivir. Lo que fue o lo que es, ya fue. Lo dice la Biblia de esta manera. Dios preparó el final desde el principio. Tener la vista puesta en el consumado es de Jesús. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, la obra fue terminada. ¿Cuál obra? Que nosotros en Cristo somos el varón perfecto. Podemos manifestar la estatura del varón perfecto en la tierra, la madurez de Cristo, la madurez del carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo es formado? A través de procesos, por supuesto, a través de tiempos dolorosos, por supuesto. Las trompetas de plata se forman en amandarriazos. Y la iglesia de este tiempo, toda la naturaleza de la iglesia de los últimos tiempos es una naturaleza profética y es una naturaleza apostólica. No porque tiene apóstol y profeta, sino porque somos boca de Dios, declarando el corazón de Dios. Venga tu reino y establezcase en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Tu voluntad se hace en esta tierra y se acabó y no lo vamos a discutir. Y en segundo lugar, porque la iglesia está manifestando toda la gloria del Señor, ¿no? Y es comisionada por el Señor. Y vuelvo a decir, yo sí creo en que hay hombres y mujeres llamados al apostolado, hombres y mujeres llamados a ser profetas, pero creo que lo que marca a una iglesia, la hace profética, es la declaración de esa palabra de Dios y el que es una iglesia comisionada para edificar, para cambiar las estructuras mentales en las naciones. Si tu apóstol solamente te predica en la iglesia y hay un problema, si no está haciendo otra cosa. En Efesios 4:13, siguiendo la idea de lo que vengo diciendo, justamente establece hasta que lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Es un varón perfecto. Ahora, fíjate que el varón perfecto, de acuerdo a este verso, son dos cosas. El varón perfecto se manifiesta en nuestras vidas primero porque tenemos unidad de la fe, no en la fe. No es unidad en la fe porque creemos estamos unidos, no. Es unidad de la fe, es decir, que lo que creemos, lo creemos todo. Hay una verdad, la verdad que es Cristo, la persona de Cristo, la creemos sin ver, porque si lo vemos, dejó de ser esperanza, ya ahí no opera fe. Es unidad de la fe y unidad del conocimiento, no unidad en el conocimiento, sino del conocimiento. Esto es importante. Dios mío, en un tiempo donde la proliferación de sectas, la proliferación de que es que esta es mi percepción, yo lo veo de esta manera. Bueno, yo respeto tu percepción, cada quien puede creer de lo que quiera. Aquí dice que la única manera de manifestar el varón perfecto es unidad de la fe, unidad del conocimiento. En esto mismo pensamos, esto mismo creemos, lo decía Pablo. Esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que creemos, esto es lo que vivimos. Una sola cosa. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y eso hace que el cuerpo manifieste madurez, la plenitud del varón perfecto, la plenitud de Cristo.
Dice, entonces, a partir de ahí, no somos niños. ¿Y cómo sabemos que no somos niños? Porque el niño es el que se está moviendo de iglesia. Ay, es que me hirieron, es que me pegaron, es que no me vieron, no me saludaron. Ay, es que todo el tiempo está en eso. No somos niños fluctuantes, no estamos que hay que sacarle los gases al niño todo el tiempo porque la comida no tiene las enzimas suficientes, no tiene el estómago lo suficiente maduro para comer ciertas cosas, entonces hay que estarle sacando todo el tiempo los gases y limpiándole los erutos. No, estamos hablando de que cuando tenemos unidad de la fe, unidad del conocimiento, no somos niños y esto se manifiesta que no andamos saltando y que no somos movidos por vientos de doctrina. Es decir, por cualquier enseñanza. ¿Cuál es la iglesia que está de moda? ¿En qué iglesias que yo puedo tener mejores recursos? Ay, donde yo puedo accesar recursos. Me voy a ir a tal congregación porque mira, ahí va gente de dinero. Mira, yo conozco bastante gente. Yo lo estoy diciendo porque esto se lo he escuchado a montones de personas. No soy llevado como un niño por cualquier viento de doctrina, ni siquiera por estratagemas, por maquinaciones humanas que para engañar emplean con astucia el error. Dicen mentiras. Sino cuando nosotros manifestamos madurez no somos engañados por una maquinación de quien sea, ni siquiera de Jezabel, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? O la pregunta podría ser mejor, ¿quién es la verdad? Siguiendo a Cristo en amor, crecemos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Tremendo. Pablo siempre tan profundo en sus enseñanzas. Cuarto principio, cum. Encontramos un pasaje en el libro de 1 Samuel 20:31, donde cum se traduce, que es establecer, como sinónimo de perdurar o perseverar. Y ahí en Proverbios 16:3, en la nueva versión internacional, hay un verso que dice así, los proyectos se cumplirán. Ahí entonces esa palabra cumplir, se establecerán o afirmarán, van a perdurar, van a permanecer cuando se ponen en las manos del Señor. Y parte de esto lo hablábamos. ¿Cómo o de quién te estás embarazando? De la diosa de la fertilidad. ¿Quién es la diosa de la fertilidad en este tiempo? ¿Dónde inviertes tu dinero? ¿Cuántas horas trabajas? ¿En qué universidad te graduaste? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo luces? ¿Cómo hablas? ¿Con quién te relacionas? Todo eso es la diosa de la fertilidad. Estoy cansada de leer que para que tú puedas cumplir tus propósitos en Dios tienes que estar conectado con la gente precisa. Ah, pero si la gente precisa está fuera del corazón de Dios, tengo yo que estar conectado con esa gente. Yo no veo a Juan el Bautista conectado con nadie para cumplir su propósito y su destino. Y con esto yo no estoy diciendo ni aupando a ser llanero solitario. Lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos seguir viviendo de acuerdo al marketing del mundo. Cuando estamos hablando de que lo que perdura es el propósito de Dios en nuestra vida, no es de lo que yo me embaracé. Escucha, hay bastantes mujeres por ahí que le meten a los hombres, a sus maridos, un muchacho que no es de ella, que no es de él. Bastante. ¿Por qué? Porque si el hombre le cree siempre, nunca le hará un examen de ADN. O sea, es muy fácil embarazarse de alguien que no es legalmente tu esposo, tu marido. El Señor es el esposo de la iglesia y la iglesia anda como mujer adúltera embarazándose de cuanto Dios pagano hay en la sociedad actual. Es tiempo de que nosotros seamos sinceros y que le digamos a Ismael, Ismael, te vas. Como Abraham. Abraham le dolió muchísimo tener que despedir a Ismael. Dios le dijo, lo que Sara te está diciendo, que saques a Ismael de tu vida, eso viene de mí. Ay, es que salió de mi vientre, de mis entrañas, yo lo parí, pero no fue simiente de Dios, no es simiente de la promesa de Dios. Esta es toda una enseñanza aparte.
los proyectos de Dios, los sueños de Dios, los propósitos de Dios son los que se cumplen, son los que quedan establecidos, son los que van a permanecer. Lo dice la palabra, hablando de sí misma, dice el cielo y la tierra, es decir, los sistemas celestes y terrenales van a pasar. Lo que tú conoces como estructura, eso va a pasar. ¿Qué no va a pasar? La palabra de Dios, eso permanece. Aquí Proverbios lo dice, es el proyecto, los planes, los propósitos, por lo que tú te estás gastando, en donde estás invirtiendo tus fuerzas, tu dinero, tus sueños. La única forma que tú sabes que eso va a permanecer es cuando ese proyecto viene de Dios y está en las manos del Señor. La siguiente cosa que significa kun, significa, recuerda que estamos hablando de una sola palabra. Samuel le dice al pueblo, ustedes tienen que tomar una decisión, tienen que dejar a los dioses ajenos, sacarlos de su vida y prepararse para adorarlo y servirlo solo a él. Kun, prepararse, significa estar listo. En 2 de Crónicas 35:4 encontramos al rey Josías y dice la Biblia que en ningún otro reinado se celebró la Pascua como en el tiempo de Josías. Pero algo que Josías le dijo al pueblo fue, ustedes tienen que prepararse para celebrar la Pascua. Ustedes tienen que prepararse para entender el principio de la muerte de Cristo. Ahorita cuando leía Gálatas, no es solamente de que la muerte de Cristo me salvó y ahora yo vivo como me da la gana y hago lo que me da la gana, porque es que la salvación de Cristo me alcanzó y ya, como hay un montón de gente estúpida hablando por allí de que cómo es posible de que usted hable de maldición cuando ya nosotros no vivimos en maldición. Es que Dios nos libró, el Señor nos libró de la maldición, pero tú te la traes a tu vida otra vez. El cristiano tiene todo lo que le da la gana tener. El cristiano tiene en su vida lo que trae a su vida. Porque para eso es que Dios nos dio a nosotros la capacidad de decidir. Tú decides si tú traes a tu vida diablo, si tú traes a tu vida demonio o si tú traes a tu vida al Señor y traes la bendición de Él. Cada quien lo decide. Kun significa estar listo. En Efesios 5:25 encontramos un modelo de cómo el Señor prepara su iglesia. Cómo es que el Señor la prepara para un evento o presentársela a sí misma. No es en las bodas del Cordero. ¿Cómo tú sabes que tú te presentas delante del Rey, delante del Señor, delante del amado, delante del esposo correctamente? Porque el Señor se encarga de prepararte. El Señor no se va a dar el permiso de tener una novia despelucada, con mal aliento, con pecuecas, con la ropa sucia. Es que para el Señor, Él conoce mi corazón y luzco horrible. Entonces este pasaje en tu Biblia tienes que quitarlo, porque esto es adentro y esto es afuera. De hecho, Pablo dice primero afuera y después adentro. La realidad, nosotros tenemos que ser gente, y lo enseñaba en algún momento, donde lo interno y lo externo es lo mismo. Donde nosotros manifestamos externamente lo que internamente somos, hablamos lo que pensamos, nos movemos de acuerdo a lo que está dentro de nosotros. Pero ya la hipocresía que está aminado a la iglesia de Cristo tiene que irse en el nombre de Jesús. Dice que Jesús se preocupa tanto de su iglesia y no le da la oportunidad de cometer errores que él mismo se la prepara. Primero se entregó por ella. Dijo, para que estés viva, no muerta, no oliendo a muerto. Ay, es que yo huelo a flores. Flores de muerto. A mí no me gustan los perfumes que huelen a flores de muerto. Nada que huela a muerto me gusta a mí. Y hay un montón de gente que está dentro de la iglesia que huele a puro muerto. Amó a la iglesia de tal manera que él prefirió morirse para que la iglesia tuviera vida. Piensa en la iglesia como la novia, como la esposa, como el cuerpo. Segundo, la iglesia dice con las nuevas enseñanzas que hay, yo puedo vivir como me da la gana. Me revuelco en el lodo del pecado porque Cristo me ama profundamente. Pero aquí dice que Él se entregó, murió por la iglesia para hacerla santa.
Y santa significa apartada para sus propósitos. No es adúltera, no es fornicaria, no se revuelca con los otros dioses, sino que es solo para él. Eso es lo que quiere decir aquí. Santa. Santa no es con los cabellos revueltos, las piernas peludas y la ropa larga. Eso no es santo. Porque tenemos un montón de viejas en las iglesias a lo largo del siglo XX y todo lo que va al XXI, llenas de pelos y oliendo a hombre y son lenguas largas. Así es que eso no es ser santo. Ser santo significa entender el propósito de Dios y vivo para ese propósito. Y se acabó. Para hacerla santa. ¿Y cómo la santifica? La purifica en primer lugar. Le quita toda contaminación. ¿Y cómo le quita la contaminación? Porque la lava, la baña. Dios mismo viene a bañar, abre el grifo y dice, usted le toca bañarse. Y le toca bañarse bien, vamos a bañarla. De hecho, encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, refiriéndose a esto, dice que el Señor se sienta con jabón de lavadores. Es decir, la idea ahí es las viejitas del siglo pasado lavando en el río. Agarraban aquel jabón y pasaban el cepillo y a veces tenían, porque no tenían otra forma, agarraban la pieza de ropa y se la pegaban a las piedras para sacarle el sucio. Bueno, esa es la figura. Usted, si le parece que eso no es así, dice, ay, pero es que eso estaba de esa manera porque no habían lavadoras en ese tiempo. Ay, pero el Señor sabía que el tiempo presente tendríamos lavadoras y pudo haber hablado en función de lavadoras, pero no habló. Dijo que con jabón de lavadores, así a mano y a cepillo y pegándolo con la piedra. Y las piedras son cada uno de nosotros que decimos que somos piedras vivas. Por eso es que piedra con piedra se alisa. Aquí sigue diciendo, la purifica, lavándola como con una declaración de la palabra. Qué interesante que la declaración del Señor en este tiempo está haciendo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el Señor le entrega esa palabra a Jesús y le dice, tú eres mi hijo. Yo estoy feliz de que tú eres mi hijo, pero te voy a llevar a un lugar, te voy a llevar a un lugar de muerte, el desierto, para que seas tentado por el diablo. Necesito que tú manifiestes allí un modelo para que los otros vivan. Y dice que fue Jesús tentado en todo igual que todos nosotros, pero no pecó. O sea, antes de salir con una, piensa en lo que vas a decir. Lava a la iglesia, la purifica con su palabra. Entonces, ¿cuál es? El Señor no se la va a presentar a más nadie, sino a sí mismo. ¿Y cuál es el producto? Una iglesia que luce radiante, espectacular. No tiene manchas, no tiene la piel manchada por el sol, no tiene la piel manchada por acné, no tiene seborrea en la cabeza, no tiene piedras en las muelas, no tiene pecuecas en los pies, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino que es santa e intachable. Aquí lo está diciendo. Primero lo natural y después lo espiritual. Otro principio más de Kuhn. Ya estamos cerca de terminar. Kuhn señala también lo que es oportuno. Es decir, fíjate todos los principios interesantes que le dice Samuel a la iglesia. Se lo dijo al pueblo en ese momento. Ustedes quieren recuperar lo que han perdido. Ustedes necesitan prepararse. Ustedes necesitan estar listos, ustedes necesitan estar establecidos, ustedes necesitan ser inmovibles, ustedes necesitan permanecer en la palabra, ustedes necesitan anclarse en la roca. Ampliando el matiz de Kuhn, se señala aquello que es oportuno. Inmediatamente, estudiando este principio, me vino los hijos de Isaacar. ¿Por qué? Dice esta versión CST de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Fíjate cómo lo dice aquí. Eran hombres expertos, no mediocres. No es que medio conocían. Eran expertos en el conocimiento de los tiempos. La palabra ahí, de las oportunidades. Sabían aprovechar las oportunidades. Estaban listos para que cuando la oportunidad aparecía, no se les pasaba. No la dejaban
no se le escapaba de las manos como el agua. Eran expertos en el conocimiento de los tiempos, eran expertos en el conocimiento de las oportunidades, sabían reconocer las oportunidades. Sabían lo que Israel tenía que hacer ante las ventanas de oportunidad. En el nombre de Jesús, no podemos perder la oportunidad y tenemos que arrancar. Dice otra versión, PDT, que de la tribu de Isaacar la tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Tenía una capacidad de discernir la oportunidad en medio de las circunstancias que fuesen. Y entendía, podía entregar herramientas, estrategias que fuesen aplicables para aprovechar la oportunidad. Con esto ya creo que voy a terminar. Termino con la parte de Éxodo 19:11. Dice, cuando el Señor les dice a través de Moisés, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahí sigue siendo Kun. Estén Kun. Estén afirmados en la roca. No se muevan del lugar. El Señor le dijo a los discípulos, a más de 500, esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén hasta que venga algo que les he preparado. Afírmense, prepárense para lo que les tengo preparado. Y no todos, lamentablemente, pudieron esperar. El tercer día, Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Voy a ir para la semana que viene. Y todo esto dice, y Dios, porque la promesa era, ustedes se preparan para servir solamente al Señor y Dios los va a librar del yugo opresor de los filisteos. Esto lo vamos a estudiar la semana que viene. Interesantemente, que filisteos tiene que ver con realidades, con personas, con circunstancias que vienen a sitiar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras congregaciones o ministerios, nuestras naciones. Vienen para, a través de seducción, producir opresión. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero el corazón del Señor es que seamos un pueblo preparado, porque el Señor no diseñó a su iglesia para vivir bajo la instigación filistea. En el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por estar esta noche conectados con nosotros. Quiero pedirte de manera particular si alguna idea, alguna inquietud, puedas compartirla con nosotros a través de aquí del Facebook Live, o puedes hacerlo también a través del privado. Nos encantaría saber cómo esta palabra está trayendo a tu vida, cómo está impactando esta palabra. Y cualquier otra cosa que quieras compartir con nosotros, para nosotros va a ser de mucha bendición. Si tienes alguna pregunta, también puedes hacerla a través del privado, puedes hacerla también abiertamente. Al fin y al cabo, de esa manera también tú puedes edificar al resto del cuerpo de Cristo. Quiero darte las gracias, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en el tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo interesante. Somos una generación diferente, una generación creada por Dios para establecer su reino y establecer su propósito de maneras que no tienen paralelos en la historia. Así es que te bendigo con conocimiento, con revelación, con poder, con fuerza y autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con todas las bendiciones que Él preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Te veo en mi próximo programa. Dios te bendiga y Dios te guarde.